Hola, muy buenas a todos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la comunicación oral en grupo y cómo se desempeña en la vida cotidiana, como también la relación que existe de la comunicación no verbal. Espero que les guste el podcast de Víctor Alejandro, sin más por decir, empecemos. Primero que nada, vamos a empezar definiendo los conceptos básicos de la comunicación oral, para que posteriormente indaguemos en el tema. ¿Qué es la comunicación oral en grupo? Es un proceso mediante el cual un conjunto de personas puede transmitir información, emociones, ideas y pensamientos entre ellas. Es uno de los tipos de comunicación interpersonal más importante, ya que se da en muchos contextos diferentes y tiene un gran impacto sobre nuestro día a día. Es un elemento indispensable en las relaciones sociales, las cuales son base fundamental para la existencia de familias, empresas y gobiernos. ¿Para qué se da un proceso de comunicación grupal? ¿Es necesario que haya más de dos participantes? Pues claro, para que se lleve a cabo este proceso se necesitan más de dos integrantes. En función de cuáles sean las relaciones entre ellos podemos hablar de varios tipos diferentes, siendo algunos los más importantes como el grupal y el intergrupal. Al igual que ocurre en las otras clases de comunicación, dentro del grupal podemos encontrar elementos explícitos y conscientes como las palabras y los gestos deliberados. La existencia de dos o más personas. En este caso, la comunicación grupal es todo aquel intercambio de información que se realiza entre dos o más personas pertenecientes a una comunidad. También existen formas diferentes de la comunicación grupal, ya sea con uno de los miembros de la comunidad dirigiéndose en exclusiva al resto o de manera más recíproca en forma de conversación. Además, en algunos casos también puedo producir entre miembros de distintos grupos lo que se conoce como comunicación intergrupal. El sentimiento de pertenencia. Este sentimiento hace que el afecto y la confianza entre los miembros del grupo sea más estrecha, porque como comparten rasgos y contextos comunes, ayuda a que las actitudes y sesgos grupales sean mejores. Ahora hablaremos sobre los elementos de la comunicación grupal. Al igual que ocurre en el resto de tipos de comunicación, la grupal normalmente se estudia a partir de los diferentes elementos que permiten el intercambio de información. Para la mayoría de expertos, estos son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto. A continuación veremos en qué consiste cada uno de ellos. El emisor es un contexto de comunicación grupal. El emisor es aquella persona que transmite la información que se desea compartir con el resto. Su mensaje tiene que estar dirigido a los miembros de un grupo en concreto, ya sea suyo propio o un externo con el que quiera hablar de algún motivo. El receptor es el oyente, básicamente. En el caso de la comunicación grupal debe existir siempre más de dos receptores y todos ellos tienen que pertenecer a la misma comunidad para que se dé este contexto. Los receptores son aquellos a los que va dirigido el proceso de comunicación y en este caso comparten una serie de rasgos similares que les han llevado a unirse en un grupo. El mensaje. En todos los tipos de comunicación, el mensaje es el conjunto de información, ideas, actitudes, pensamientos y emociones que el emisor transmite hacia los receptores. En el caso de la comunicación grupal, normalmente tiene que ver con algo relacionado a la comunidad en la que se produce, aunque no siempre es cierto. Y un ejemplo de ellos es el siguiente. En una reunión de amigos, un integrante de ellos transmite una noticia a los demás, de tal manera que la información tan solo estaría relacionada con él mismo. Pero sin embargo, en otros casos el mensaje transmitido sí que afecta a los miembros de la comunidad. El canal. El canal es el medio por el cual se transmite la información desde el emisor hasta el receptor. Tradicionalmente, en la comunicación grupal, el único objetivo del canal era el habla. Era por el único medio que se podía hacer. Hoy en día, sin embargo, las nuevas tecnologías como las redes sociales,
los servicios de mensajería instantánea y los videos en live o bien videollamadas han hecho posible el uso de otros canales diferentes en el momento de las personas que permitan a los integrantes de los grupos comunicarse de forma simultánea, no estando en un espacio físico. Código. El código es un conjunto de elementos que permite a la participación en el proceso de comunicación, entenderse y ser capaz de transmitir y recibir el mensaje de manera correcta. Básicamente aquí podemos decir que es el idioma hablado o escrito para darse a entender. En el contexto, por último, en la comunicación se considera que el contexto es todo aquello que rodea el intercambio de información. Dentro de este elemento encontramos, por ejemplo, la naturaleza de la relación entre el emisor y el receptor, sus características personales, su intención o la cultura en la que viven. En el caso de la comunidad grupal es fundamental estudiar el contexto en el que se produce para que podamos comprender correctamente lo que está ocurriendo. Una vez teniendo en cuenta los elementos de la comunicación que es el emisor, receptor, mensaje, canal, código, contexto, podemos llegar a una finalidad. Como ya hemos comentado, existe una serie de objetos que representan alcanzar a través de la comunicación grupal. Vamos a mencionar los más importantes. Fomentar el sentimiento de pertenencia a un grupo, a nosotros, estimular a las personas a pensar, razonar, escuchar activamente. También se pretende construir, desarrollar y compartir actitudes positivas ante diferentes situaciones. Por ejemplo, los grupos de alcohólicos anónimos. Técnicas utilizadas. Dado que existen diferentes finalidades que el desarrollo de actividades de comunicación grupal, existen diferentes técnicas de comunicación grupal para cada finalidad. Veamos en qué consisten. La técnica 1. Técnica de estudio de profundización de un tema. Esa técnica consiste en la reunión de un grupo de personas, suelen ser expertas en un campo en concreto, como por ejemplo una comisión de médicos hablando sobre un diagnóstico de un paciente para llegar a una conclusión en común. El segundo, técnica para la exposición de un tema. Este apartado engloba los congresos, los simposios y las mesas redondas. Básicamente, se exponen diferentes ideas, conceptos e informaciones sobre un tema en concreto. La idea es compartir información que puedan ser de interés para otros miembros del grupo. La tercera, técnicas de diálogo o entrevista. Las técnicas de diálogo consisten en dinámicas en que un grupo de personas dialogan o entrevistan a una persona de interés, que suelen ser expertas en algún campo. Por ejemplo, un grupo de periodistas hacen una entrevista a un político. Estas técnicas también pueden ser aplicadas a lo que se conoce como diálogos simultáneos, en los que se separa un grupo de personas en dos subgrupos para debatir un tema en concreto. Temas de discusión o debate. En este tipo de comunicación grupal, la peculiaridad reside en el que hay la figura del coordinador o moderador del debate. Este coordinador guía y dirige el debate, de forma que todos los miembros del debate puedan ejercer su derecho a dar su opinión. Técnicas de dramatización. Finalmente, existen las técnicas de dramatización que se aplican, como por ejemplo las representaciones teatrales con la finalidad social, lúdicas o terapéuticas. Ahora, ¿cómo escoger las técnicas de comunicación grupal más adecuada? 1. El objetivo. Como ya hemos visto, las esencias de toda la comunicación grupal residen en un objetivo u objetivos. A veces se pretende divulgar o compartir información sobre un tema, como por ejemplo el caso de las conferencias.
Como segundo punto, características del grupo. Es importante tener en cuenta las características del grupo porque en estas se ven el sexo, edad, grupo social, experiencias, intereses, etcétera, para poder establecer las dinámicas que mejor se adapten al conjunto y tener en cuenta si nos interesa un grupo homogéneo en cuanto a estos aspectos o no. Tamaño del grupo. El número del personal o de personas que integran la comunicación grupal es importante, ya que se establecen diferentes tipos de comunicación y grados de confianza en función del volumen del grupo. Cuarto punto, espacio físico. El espacio físico también es un limitante a la hora de establecer dinámicas de comunicación grupal, así como el tipo de espacio del que dispone. Si vamos a reunir a personas para que hablen sobre una pérdida, por ejemplo, en terapia de duelo es importante el ambiente no hostil, tranquilo, cuidado, etc. Experiencias y capacidad del conductor del grupo, en el caso que lo haya. Finalmente es importante decidir si deberá haber un conductor de la comunicación o si todos los componentes del grupo tendrían el mismo rol y participación, dependiendo de los temas que se quieran tratar y de qué manera. Por último, mencionaremos la comunicación no verbal en grupo y qué relación existe. En la transmisión del mensaje o señales a través de una plataforma no verbal, como el contacto visual, las expresiones faciales, los gestos, la postura y el lenguaje grupal, ayudan a un mejor entendimiento. Este tipo de comunicación hace afirmar características de la información a comunicar y da más especificaciones a la transmisión del mensaje a los receptores y que a su vez puedan comprenderlo de una mejor manera para dar una respuesta adecuada al mismo. Llegué a la conclusión de que la comunicación verbal es un grupo. Es fundamental para la transmisión de ideas, información, opiniones, debatir temas, entre otras cosas. El ser humano es un ser consciente, con raciocinio que necesita la interacción con el medio que lo rodea, como son familiares, personas de trabajo o escuela, amigos o bien conocidos, con el fin de completar su desarrollo personal. El diálogo no verbal en grupo o bien en la interacción de dos personas es complementaria a la comunicación verbal porque enfatiza aún más las características de la información a dar o del mensaje a transmitir, que por consecuencia habrá un mejor entendimiento. También es utilizada para un grupo de personas con capacidades diferentes, que solo hacen uso de las señas y gestos como medio de la comunicación. El diálogo no verbal es un lenguaje universal que se puede utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar. Pues la comunicación es fundamental para el ser humano porque ayuda a transmitir información y es lo que al día de hoy nos ha llevado al crecimiento como humanidad. Y creo que es esto todo por mi parte. Espero que les haya gustado el tema sobre la comunicación verbal en un grupo y qué tiene de relación la no verbal. Gracias.